Mi querido Marcelo Lara, agradezco profundamente que te hayas dado el tiempo y el espacio de estar aquí en este espacio. ¿Cómo te va? Un gustazo, aquí feliz, sufriendo los avatares de la temporada para los que somos alergosos, pero muy contento, muy feliz, muy satisfecho por un año increíble y en plena descansada profesional. Oye, Marcelo, por cierto, he de decirle a todos, si Marcelo estornuda, bueno, no juzguemos. Es que tiene Sí, no una... juzguemos porque es la época de las alergias rudas y esta mañana la estoy sufriendo bien y bonito. Si ven el video, está un poquito rojo de la nariz, pero bueno. Exacto. ¿Qué tal tu año, Marcelo? La verdad, estoy sorprendidísimo porque ha sido uno de los mejores años profesional y personalmente en mi vida. Eh, Increíble, o sea, empezó lento y todo, pero nunca me imaginé que acabara siendo el año que fue, el año que todavía es, ¿no? Pero estoy muy contento, muy agradecido, soy un tipo muy afortunado. Agradezco a los dioses del rock por todo lo que me han dado este año, no nada más en el rock y en la música, sino en todo lo que hago alrededor de mi vida. Sí, es que digo, cabe mencionar, mi querido Marcelo, que eres, no diría multifacético, diría que eres una persona muy, eh, con un espectro muy amplio de respecto a tus proyectos, pero ahorita entraremos bien a detalle. Oye, ¿cómo pasaste la pandemia, Marcelo? Digo, La ya fue verdad, hace tiempo, pero ¿cómo te fue? sí, pues fíjate que tu- tocamos, tuvimos un último show el 15 de marzo del 2020 que fue justo el Uf, domingo antes de que empezara el encierro forzado de todo ujú. mundo. Entonces, tuvimos ese show básicamente porque entramos como bateador designado para muchos grupos españoles que ya no pudieron salir de España y venir al Vive Latino, sobre todo Bunbury. Entonces, tocamos ese Vive Latino y me acuerdo que cuando acabó el show nos despedimos todos y dijimos, bueno, pues vamos a parar 15, 20, 30 días cuando mucho, como aquella otra vez que habíamos parado antes, En la influenza, ¿no, mi en Marcelo? la influenza, Ujú. sí. Y vamos, como que nos fuimos todos, bueno, pues un buen descanso, ¿no? Porque con Moderato en el 2020 cumplimos 19 o 20 años, 19 años de historia en 2020. Y en esos 19 años nunca habíamos parado más de 20 días. O sea, siempre lo más que hemos tenido en 20 años eran pues 15 días, 20 días de descanso. Entonces dijimos, ay, pues bueno, unas vacaciones. Además había sido como un año muy rudo. Había empezado muy bien el año también, el 2020. Entonces paramos y de repente se empezó a echar como para atrás y para atrás y para atrás y para atrás el regreso. Entonces por ahí de julio, a nuestro manager se le ocurrió esta cosa de hacer el autoconcierto Ah, fue que una idea hicimos en increíble, ¿eh? agosto. Entonces sí, como que la pandemia nos agarró, nos forzó a descansar, pero también estuvo muy bien porque vino un periodo como muy de reflexión y de irnos hacia adentro como banda. No, te digo, no habíamos parado más de 20 días en 20 años, entonces sí fue muy bueno reencontrarse con cosas familiares, pero también sí fue muy bueno de poder analizar dónde estábamos, qué necesitábamos, qué queríamos hacer y demás. Y fue a partir del autoconcierto que se nos ocurrió, a insistencia un poco de nuestra compañía de discos, meternos a grabar rolas nuevas y salió esta idea de hacer las rolas de RBD de ellos que estaban como recuperando el catálogo de RBD para poderlo explotar en México y en el mundo. Entonces Ujú. nos dijeron, ¿por qué no hacen unas versiones de RBD y lo sacamos para cuando tengamos el catálogo y salga la nueva serie? Y fue como todo un plan ahí con maña. Y ya como que fuimos los únicos locos que hicimos shows durante la pandemia y luego nos metimos a hacer un disco durante la pandemia. Me acuerdo que en plena pandemia, ahí por agosto, septiembre, eh, me, Del 2020. el 2020 nos fuimos a Texas, así Fue volamos, el pico. ¿Se fueron a sí, Sonic Ranch? a Sonic Ranch fuimos, Ah, padrísimo. viajamos a Texas, estuvo rudo.
Y con todo y todo, pues fue un momento bien padre de introspección, te digo. Salió este disco que además hace mucho que no sacábamos un disco completo, habíamos estado sacando rolas y ¿Cuál demás. fue el último disco de Moderato, Marcelo? El El, último disco completo antes de el de ese era Pecadores, ¿no? el de Malditos Pecadores, Sí. sí, que lo hicimos en 2014, imagínate, llevamos como 6 años sin sacar un disco, una colección de canciones en lo que pudiera ser considerado como un LP. Entonces sí fue como muy bueno, nos metimos, hicimos 10 rolas completas, así que además tomó mucho tiempo porque era como muy complicado grabar y muy complicado reunirnos y muy complicado salir Sí. y muy complicado hacer como cosas, pero fuimos bastante afortunados porque te digo, sí pudimos hacer tanto el autoconcierto, que fue un experimento ahí curioso que realmente no cuajó. Sí cuajó en el momento, pero no cuajó como negocio. Sí, en números ha de haber sido bastante mal Sí, negocio, ¿no? muy mal negocio. Tenía que estar muy patrocinado, si no, no funcionaba. Y y luego como que hicimos otros conciertos de estos como en streaming Ujú. y así Por la ahí vi fuimos que, llevando. por ahí vi que incluso creo que Alejandro Fernández también hizo eso de hacer, o sea, todo el mundo empezó a hacer streamings, Manuel y Mijares también, Sí, todo el mundo como empezó a hacer streaming y luego ya de repente hacer streaming, conciertos en streaming ya también era complicado porque pues ya había muchos y tampoco nunca como que jalaron bien y tampoco era como cierto negocio, en fin, como que, pero nosotros como que nos mantuvo activos. Somos una banda que en un mal año hacemos por lo menos un par de shows al mes. Entonces, Ujú. ese año pues acabó siendo como uno de nuestros peores años, pero fuimos de las bandas que más trabajó en ese momento. Entonces estuvo como curioso porque nos detuvimos, pero no nos detuvimos realmente. Al Ujú. contrario, como que nos ayudó mucho a replantear, a rehacer, a la introspección y personalmente, ¿no? A todos los integrantes de la banda y supongo que a mucha de la gente que yo conozco, nos vino muy bien la pandemia como para replantearnos muchas cosas de la vida y como que reaprender muchas cosas y como reintroducirnos a cosas que probablemente habíamos dejado a un lado o conocer cosas que nunca habíamos logrado hacer. Yo al principio de la pandemia fue cuando empecé a cocinar Ujú, ujú. en forma. Ya venía cocinando muy bien antes, pero no era así algo que me diera mucho tiempo. Entonces en la pandemia empecé a cocinar mucho y eso rindió frutos este año que me invitaron a estar en Y ahorita MasterChef. platicaremos esa parte, Marcelo. Oye, Marcelo, regresando al punto de la pandemia, pues decir, yo considero a Moderato una banda 100% de en vivo. O sea, es una banda que se la vive haciendo tours, haciendo conciertos. Y bueno, cada uno de los integrantes tiene distintos compromisos, ¿no? Sí, Cuando llegó la pandemia y se fueron al estudio, ¿cómo fue esa vibra de que por decir, pues Jay no tenía que ir a Fobia, ni Iñaki, ni el Cha? eh, ¿Cómo fue así como sentarse a grabar sin toda la oleada de compromisos que siempre tienen? pues estuvo muy divertido. Fue como sentarnos te digo, a reencontrarnos primero como banda, porque es bien difícil estar, este, es bien difícil estar 5 personas viajando juntos. Todo el mundo dice que es como un matrimonio, pero no es como un matrimonio, porque un matrimonio te casas con una persona, no te casas con 4 otros pinches locos ahí que están pensando puras mafufadas. Entonces es bien complicado. Entonces lo que hicimos como para refrescar el asunto fue traer como a un par de amigos y Ok. a un productor externo, que fungiera el productor como mediador y como árbitro, y 2 amigos mucho más jóvenes que nosotros, que trajeran como otro tipo de ideas musicales a la banda. Entonces nos estuvieron echando a México, perdón, a ayuda en México primero y luego ya en Texas. eh, Adrián Tucente en la guitarra y el hijo de Alfonso André Ah, ¿cómo en la no? batería. Ay, soy terrible, pero se me acaba ¿Tu Saint es algo de Cecilia? es sobrino de Cecilia, hijo de Eugenio Tucent, Ah, no, pues traías un, musicazo, traías un buen ejército musicazo ahí, mi de alta Marcelo. alcurnia.
y Julián André, perdón, que ando medio lento con Julián los André, hijo de Julián Alfonso. André en la batería y en la producción, porque es un productor también como muy jovencísimo, pero muy con una idea padre. Entonces, como que los cinco viejos locos juntándonos con dos muchachos jóvenes y trajimos a un productor, te digo, externo, a Ettore Grenchi, un productor ya muy experimentado italo-mexicano. En Ok, realidad es ok. napolitano, pero lleva tanto tiempo viviendo y trabajando en México que ya es como medio mexicano. Y él como que produjo todo. Entonces fue así como, ay, fue una experiencia padre. Nos fuimos, nos encerramos primero a hacer como preproducción unos días ahí en Sonic Ranch y luego ya se fue grabando ahí como se pudo y demás. O sea, ¿se Y fueron en ceros o ya tenían las rolas nos compuestas? fuimos en ceros, Uf. así en ceros completamente, nada más con una lista de como 30 rolas de RBD de donde podíamos escoger la que quisiéramos. Ujú. Entonces fue ir a seleccionar las rolas y empezar a hacer los arreglos y hacer los arreglos básicos y empezar a grabar bases. Entonces fue complicado, pero divertido. Oye, aparte digo, RBD, o sea, me parece que Moderato había hecho covers mucho más antiguos. RBD relativamente no es tan antiguo, es más actual. O sea, ¿cuál fue como el reto en ese disco, mi Marcelo? Este, Pues fíjate que con RBD nos ha pasado algo muy curioso. Cuando empezó a funcionar mucho Moderato, cuando el detector de metal, por ahí de 2004, 2005, es cuando Discaso, estaba ¿eh? la RBD, sí, ya, o sea, Sí, sí, hace sí. 15 años, ya estaba la RBD manía a tope, a full. Sí, era Entonces, justo ahí. Ajá. como que como que siempre andábamos como de gira y nos andábamos pisando los talones, ¿no? Tocábamos nosotros en algún lado y al día tocaban, al día siguiente ellos o llegábamos y ellos acababan de tocar, entonces siempre estábamos como detrás de ellos o ellos detrás de Ujú. nosotros y escuchábamos esas rolas y siempre decíamos, ay, qué rolón, o sea, sí, fresa, 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 pero nos parecían como grandes, grandes rolas que decíamos, ay, sobre todo me acuerdo de las baladitas, era así de qué padre tocar esas baladitas. Sí. Entonces siempre las teníamos desde hace 15 años. Entonces cuando nos dijeron fue así como de, pues sí, es como la siguiente frontera, o sea, Ujú. un poco medio plan con maña de hacernos de un público que es como muy, muy fiel o de otro público que es como muy fiel y hacer estas rolas que nos matan y que siempre nos han gustado mucho y que siempre cantamos. De veras, en esas épocas, cuando estábamos de gira por ahí de 2004, 2005, salíamos mucho, pero mucho de Reven. Entonces, en todos lados donde íbamos, nos encontrábamos a Poncho o O a a alguno de Christopher, los, ¿no? o a Christopher o al otro, y siempre nos acabamos poniendo unas trancas y cantando sus rolas y como, ay, qué envidia me da, Sálvame Es que eran rolones, son o unos también. rolones, innegablemente son unas grandes rolas. Entonces, cuando ya las tuvimos en nuestras manos, pues sabíamos, casi sabíamos de entrada cuáles queríamos grabar y cómo las queríamos hacer. Y aunque fue un proceso complicado, no fue tan así como tan sencillo como uno pensaría, pues fluyó, eh, fluyó relativamente rápido. No, y es que también tienes que armonizar las rolas acorde a la voz de Jay. Y también ese es un problema, porque en esa banda pues habían mujeres, hombres. Entonces, Sí, armonizarla a un solista pues está canijo. Pero qué increíble, Marcelo, qué increíble. Y más ahorita que vi que se van a juntar otra vez los Rebelde, ¿no? sí, ya anunciaron que el año que entra van a estar de gira. Ojalá sea una Poncho, también vi que no va a Creo que estar, no, ojalá. no, Poncho está Sí. en otro mundo, entonces no creo que la libre. Y haría mal, siento, si regresara a RBD, Pues porque sí. además, pues él ni cantante es, ¿no? Él Ujú. es actor, entonces, Y pambolero. sí, además. Oye, Marcelo, quisiera irme a un poquito más atrás. ¿Con qué música creciste, Marcelo? Ay, fíjate que yo crecí, mis papás son como
no, siempre digo que son como hippies, pero no, nunca fueron realmente hippies, porque ya estaban grandes para cuando la época de los hippies. Ujú. O sea, en 68 tenían ya 28 años, 25 años, entonces ya no estaban tan chavillos. Hippies Pero chavorrucos podrían ser, ¿no? lo que pasa es que ya eran maestros de la universidad, entonces Ah, ok. este, ya no eran tan chavillos, pues, pero sí tenían como toda esa onda hippie, entonces crecimos oyendo puras hippiosidades horribles, ¿no? O sea, Facundo Cabral y los folcloristas y como toda Silvio esa Rodríguez, música, todo eso. No, ni siquiera, o sea, como todavía más clave, Mercedes Sosa y como, este, Serrat y como ese tipo de cosas. Y los Sabina, Beatles, y ¿no? siempre escuchamos como los Beatles y como cosas, pues como más clavadas. Y mis papás siempre, sí, siempre fueron como muy, muy musicales. Aunque los dos son abogados, no tienen que ver Ok. nada con la música. Escuchábamos como de todo y nos llevaban así a escuchar de todo. Entonces sí crecimos como oyendo muchas cosas hasta que de repente, pues yo el primer recuerdo que tengo así de la primer banda que realmente yo conscientemente quise yo poner en mi casa y comprar y pedirles que me compraran un disco fue Kiss, porque Bon, mi hermano grande, tengo un hermano grande que se llama Bon, que es 5 años más grande que yo. Ujú. Entonces, pues él iba un poco más adelantado mientras él empezaba a oír a Zeppelin y a todos los progresivos en los setentas, pues yo caí por Kiss. Entonces, y más todo lo que escuchaba él. Entonces, mi entrada al rock fue Led Zeppelin y Kiss bueno, los Beatles y los Rolling, más los Beatles que los Rolling. Y de ahí para el real, yo en realidad, yo siempre me identifico más como con la música de los 80. Ok. O sea, con Yo Queen te clavas soy, más. no, más New Wave Ok. y Romantic y como ese tipo de cosas, o sea, y Da Police, o sea, Da Police fue Uf. probablemente el primer grupo ya adolescente que sí consumí hasta el hartazgo y que sigue siendo como uno de mis tres o cuatro grupos favoritos de toda la vida. Oye, aquí quiero hacer rápido un paréntesis. Son tres hermanos, ¿no? Bon, Ajá. en medio estás tú y Camilo es el chico. Exacto. Como contexto para la gente que no lo sepa, Bon, bueno, es el vocalista de Bon y los Enemigos, ¿no? Exactamente, que Eh, lo ma- pueden ver ahorita en la gira del rock en tu idioma sinfónico, que ahí está con el buen tocando Sabo, Bonnie ¿no? con Sabo y tocando como varias rolas de Bonnie y los enemigos del silencio. Bandota. Y luego en medio estás tú, que bueno, eres guitarrista de Moderato, y Ajá, Camilo del Instituto Mexicano del Sonido, ¿no? es el caimán del Instituto Mexicano del Sonido. El Caimán y bueno, los tres titanes de la industria. Entonces, bueno, volvemos a los años 80. Por decir, tú eras de la banda como de Curesca, Sí, Smithsonesca. totalmente. Yo era así como de pelo largo, parado, copete, así como muy de Cure por un lado, pero otras épocas lo traje. Por ejemplo, me acuerdo que cuando conocí a Jay por ahí de 1980 y algo, que estaba muy chavito porque vivíamos en la misma calle, Ujú. yo tenía mi peinado Flock of Seagulls, entonces tenía así como un copete de un lado que me llegaba como a medio pecho y me tapaba media cara me acuerdo que años después me dijo que se asustaba mucho de vernos a Bonnie y a mí en el súper, porque íbamos al mismo súper y estábamos ahí con los pelos raros, los raritos de la colonia. No, y ustedes bien grandotes y pues Jay era un niño, ¿no? En ese Sí, entonces. sí, totalmente. Qué loco. Y, por ahí me acuerdo, si no mal recuerdo, hay una foto tuya que a mí me dio bastante risa que sale en el documental de Fobia. Que sales creo que con un bajo rojo. La voy a buscar luego y te la mando. Creo que es una que subió el Cha, es que yo empecé a tocar, mi primer grupo de rock lo hice con Cha, Ah, ok. cuando yo iba en sexto, íbamos en la misma escuela, los dos somos chavos fresas del sur de la Ciudad de México, íbamos en una escuela muy fresa que se llamaba Escuela Moderna Americana, que se llama Escuela Moderna No, Americana. bueno, eso sí es Y y nivel, mi ahí, Marcelo. y ahí estuvimos los dos, y él era el único que tenía un bajo eléctrico y yo era el único que tenía una guitarra eléctrica. Entonces hicimos nuestro primer grupo de rock
con otro chavo que se llama Iván Morales, que luego fue manager de Fobia muchos años. ¿El oso? Cuando, no, Iván Morales, antes de, inclusive, no, un poquito después del Oso. Ok. Y estuvimos juntos, por primera vez hicimos nuestra banda. Ellos son más grandes que yo. Ellos iban en segundo de secundaria, yo iba en sexto de primaria y tocamos en un talent show ahí de la escuela. Y fue todo, como 6 años tocamos en ese talent show en la escuela. Y ahí hice como mi primer banda con Cha. Oye, Marcelo, a ti te tocó también atestiguar como, pues, la creación de varias bandas como a tu alrededor, ¿no? Te tocó ver el crecimiento, el nacimiento de Fobia, seguramente de Molotov. ¿Qué recuerdas Sí, de eso? pues esto ha estado como presente en muchos, o sea, desde Fobia y medio Los Amantes de Lola, porque también ahí en la moderna, Boris, el tecladista original de Los Amantes de Lola, él iba conmigo desde el kinder Ujú, en la misma generación, entonces siempre estuve cerca de Los Amantes, de Fobia, de Los Caifanes. Mi hermano, tocó con Saúl en una banda previa a Las Insólitas Imágenes de Aurora, una banda ujú. que se llamaba Frac, y como que siempre estuve muy cercano al mundo del rock en español y al mundo del rock. No le llamábamos el mundo del rock and roll, del rock en español, sino el mundo, o sea, como queríamos ser rockeros nada más, ¿no? Entonces como que siempre estuve como muy cercano ahí. Mi hermano Bon iba en el Colegio Madrid, entonces ahí conocíamos, Mm, ahí había como más bandas y había como más onda. Y ahí conocí a mucha gente que luego hicieron bandas, ¿no? O sea, la gente de Pedro y las Tortugas, con quien luego toqué un tiempo yo con Jacobo Lieberman en los órale. 90. Entonces como que siempre estaba ahí y luego ya profesionalmente, pues como tenía todo este background de conocer a todos, porque éramos como una generación de los que estábamos haciendo cosas, pues ya cuando me dediqué y me fui al lado oscuro de la música y me volví disquero, ahí pues ya conocí a todo el mundo y podía como relacionarme y estuve muy cerca de, pues, del nacimiento de Molotov, de Control Machete, de Resorte, de más todos los que me tocó filmar. Con el buen Robbie Lear, ¿no? Exactamente, Ajá. pero ya eso ya como disquero, pero originalmente en los 80s, como finales de los 80, principios de los 90, era más bien como una cosa como de cuates, o sea, como Ujú, de cercanía amistosa y afectiva más que de industria. O sea, por ejemplo, yo iba en la Moderna Americana y a 2 cuadras ensayaban, porque ahí vivía Federico Fong, mm. en una calle que no me acuerdo si era Cerro del Aire o no sé qué, Federico Fonges de la Barranca, ¿no? de la Barranca, pero también de las Insólitas y también de Caifanes y también de Ujú, Jaguares. Es un bajista que ha estado con ellos toda la vida. Ensayaban en casa de Federico como el proto Caifanes, ok. por ahí de 86, 87. Entonces, siempre como ensayaban ahí y sabían que yo iba en la prepa, se salían justo a la hora de la comida, como son más grandes que nosotros, a la hora de la salida de la prepa, y curiosamente pasaban a saludarnos al Chay, a mí, a la escuela, sabiendo que iba a estar lleno de chamaquitas ahí, fresas, chulas, ¿no? Ajá. Entonces era medio como plan con maña de pasarnos a saludar, pero a ver a las chamacas, ¿no? Entonces, como ese tipo de relación ha sido como mi relación original con las bandas. Y luego ya profesionalmente, ¿no? Ya cuando me dediqué a hacerlo esto como una cosa profesional, pues. Oye, Marcelo, bueno, hablando un poco de las escuelas, si no mal recuerdo, también el Alexander era, ahí estaba Paco Huidobro, ¿no? Sí, pero el Alexander era como todavía más terreno lejano de las cuestiones artísticas, Ok, y porque si en la moderna habíamos una generación, fuimos una generación ahí curiosa, estábamos, el Cha, yo, Boris, Leonardo de Lozán también estuvo en la moderna, y no me acuerdo quién más de los de grupos. En el Alexander solo estaba Paco. ah, no, bueno. Oye, y en el Entonces, Madrid no, no. estuvo Alfonso Cuarón, ¿no? En el Madrid estaban todos los que luego hicieron como muchas cosas, artísticas, no nada más en la música, sino en cine, escritores, como era un lugar más fértil para desarrollar la cabeza.
Y bueno, a mi defensa de este lado en satélite, pues estaban los Tacubos. Sí, y nada más, ¿no? Siempre era la frontera deseada. Me acuerdo que siempre, cuando hacíamos nuestras primeras bandas, ir a tocar a satélite era ya como si ya habías logrado hacer algo en el resto de la ciudad. Sí, satélite era la frontera, ¿no? Dicen que los satelucos decimos que después del toreo se acaba el amor, mi querido Marcelo. Totalmente, O- totalmente. Oye, Marcelo, y yéndonos un poquito más adelante, considero que tenemos tres facetas de Marcelo, que es como músico, también en la parte de la comunicación y como bloguero, ¿no? Sí, Bloguero me refiero a la parte de Burgerman, que ahorita entraremos a esa parte. ¿Cómo distribuyes tu tiempo entre esas tres facetas? pues mira, lo que pasa es que yo empecé a trabajar cuando soy de los extraños rock and rolleros que fuimos a la universidad. O Ujú. sea, no sé por qué siempre me quedó esta cosa de que mis papás me machacaron en la cabeza de que sí estudiara algo. Entonces acabé la carrera y empecé a trabajar y como que nunca dejé de trabajar aunque me dedicara a tocar. No sé por qué, como que siempre mi cabeza ha necesitado como encauzarme y tener cosas que me aterricen como para no descarriarme y ser un loco. Como que Entonces, tocas piso en tu chamba, ¿no? Así siempre, como, todo el tiempo. Entonces, a la par de moderato, nunca dejé de trabajar, de tener un como trabajo godín. Entonces, todo ha sido o muy, ¿cómo se dice? Concurrente o muy que me satisface otro tipo de necesidades. O hay otras de mis actividades que son a partir de la posibilidad que me ha dado la música, ¿no? Entonces, te digo, nunca dejé de ser Godín y por un tiempo fui como ejecutivo de disqueras y demás. Luego fue todo mi trabajo en la estación de radio, en Reactor 105, a la par de todo el desarrollo de Moderato. O sea, nada más para darte un ejemplo, el día que estábamos presentando el detector de metal en el Auditorio Nacional, perdón, en el Teatro Metropolitan, yo estaba como loco también porque estábamos a punto a una semana de salir al aire con Reactor 105. Entonces uf. era así como hacer como dos trabajos locos al mismo tiempo. Y luego, gracias a todo lo que he hecho con Moderato y a los viajes y a la viajada como grupo de rock, pues pude ir desarrollando la idea de escribir comer. O sea, nuestras giras de repente hemos viajado tanto y por tanto tiempo y por tantos lugares eh, que, que como que empezamos a hacer blogs y bitácoras de lo que comíamos, ¿no? Él ya empezó a hacer una bitácora de todos los tacos en toda la República Mexicana donde comíamos, Ujú. para acordarnos simplemente dónde íbamos, ¿no? Porque ya regresábamos a ciudades y decíamos, ay, aquí había habido unos tacos buenísimos, pero pues nunca nos acordábamos. Y los choferes siempre nos acaban llevando ahí alguna trampa de turistas o algo así. Sí, claro. Entonces él ya empezó a hacer como una bitácora de eso y un día llegó y me dijo, pues tú deberías de hacer lo mismo y hacer una como de hamburguesas, porque yo en todos lados comía hamburguesas. Y dicho y hecho, me hizo un blogspot que ahí todavía está activo. Él le puso el nombre, él se le ocurrió lo de Burgerman y hace como 12 años empecé a escribir sobre hamburguesas. Yo te sigo Más desde, como una desde, bitácora yo te sigo desde de hace un viaje. buen. Es más, ni había Sí. Instagram, tenías solo Twitter, me acuerdo. Sí, no, empezó primero como un blog, luego como Twitter y luego ya el Instagram ya hace como también como 8 años o más. Entonces, se volvió poco a poco como otra actividad preponderante en mi vida, pero más bien porque va de la mano con la posibilidad de viajar y Es con la una posibilidad. consecuencia de la música, ¿no? Al final del día, o Exactamente, sea, 100%. exactamente. Oye, Marcelo, a ver, ahí te va la pregunta fuerte. Dame tu top 5 de hamburguesas. Justo lo estoy preparando porque voy a publicarlo en estos días Ah, bueno, esta para. va a salir como en 3 semanas, así que Ah, perfecto, ahí te sí. va, ahí te va mi top 10 de hamburguesas y ahí te va lo que voy a publicar.
En primer lugar hay una que se llama La Inmaculada, aquí Uf, en la es muy Ciudad de buena. México. Y fui gracias a ti, Este, Marcelo, está muy qué buena. buena onda. Me lancé justo a ti. Tuviste un live con Rulo, me parece, Ajá, y ahí lo sí, mencionaste y donde dije, las comimos, sí, 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 sí. sí. En segundo lugar, unas que se llaman Chicago Bernies, que están en la San Rafael. Ok. En tercer lugar, unas que se llaman Margarita, que están en la Narvarte. En cuarto lugar, unas que se llaman Hamburguifería, que están en Coyoacán y en Cuapa. Y en quinto lugar, Soul. Y ese es como mi top 5. Oye, ¿y de Estados Unidos tienes algunas favoritas? Porque también Sí, vas Estados mucho para allá. Unidos voy mucho, y soy muy fan de unas que se llaman The Apple Pan en Los Ángeles. Ah, Soy cómo muy no. fan de Minetta Tavern en Nueva York. Soy muy fan de Ocheval en Chicago. De Kuma's Corner también en Chicago. En Texas soy fan del Whataburger porque ahí sí no hay de otra más que de cadena y del In and Out y como de cosas que no han logrado llegar acá. Recientemente me gustaban mucho estas que se llaman Fat Burger Ujú. en California y acaban de llegar a México, entonces estoy como muy contento. Five Y Guys también, ¿no? Están Five buenas. Guys me gustan mucho también. Pero siempre trato en Estados Unidos de ir a las que no son de cadena, porque generalmente casi esas las pues comen en todos lados. Híjole, cuando vayas, te voy a recomendar una buenísima, que es de mi top 3. Cuando vayas a Milwaukee, hay unas que se llaman Cops. Uf, no, Puede ser que Marcelo. las hayamos probado, ¿eh? Fuimos No hay a tocar rest... a Milwaukee hace unos años Ajá, y seguramente te y me lanzaste, pero... suena mucho el nombre, me suena mucho el Porque nombre. también ahí en Wisconsin hay otras muy buenas que se llaman Culvers. Puede ser, sí, Unas azules, que el pan es como, de hecho el pan es de mantequilla, buenísima. Pero te voy a sí, mandar ahorita te voy a escribir esas de Cops para si algún día vas a Milwaukee. O sea, son unas hamburguesas literal no hay restaurante. O sea, llegas y solamente está como, pues el lugar en donde ordenas y ajá, pues afuerita como y que te ya, puedes sentar ahí, pero no hay mesas. Buenísimas. o paradito, sí. Sí, buenísimas, buenísimas, buenísimas. Oye, Marcelo, sé que puede ser una pregunta extensa, pero ¿cómo se formó Moderato? Ay, hay como varias historias, cada uno tiene como su punto de vista de las historias porque como que convergimos eh, los cinco, bueno, sin Elohim primero con Randy, como que convergimos en una idea que todos por alguna extraña razón teníamos en la cabeza. Yo siempre cuento la historia de que yo trabajaba en esas épocas en una disquera que se llamaba Discos Manicomio en Polygram. Yo era Ujú, director artístico ahí. Ahí hacíamos un chorro de discos y firmamos un chorro de bandas y demás. Y casi todos los artes de los discos los hacía el Cha en su despacho de diseño que tiene, uno que se llama Ula Ula. Entonces, regularmente nos juntábamos, íbamos a comer, le platicaba el proyecto, este, y cotorreábamos y nos echábamos unas chelas y siempre acabamos diciendo, ay, deberíamos de volver a tocar, juntos, deberíamos de tocar, estaría padrísimo tocar covers y siempre fantaseábamos de eso. Y luego, después de varios años de eso, yo tenía una asistente muy, ¿cómo se dice? Con mucha iniciativa, que ujú. después de un día de una junta así, llegamos después de la comida con Cha a la oficina de vuelta y me dijo, ya estoy bien cansada de que siempre que ves al Cha que están platicando que deberían de tocar y no sé qué. Y pues ya les hablé al Bull y les pedí una fecha y ya me la dieron y ahí está su primera fecha para que hagan su primer grupo y para que toquen y echen desmadre y hagan todo lo que siempre dicen que quieren hacer. Entonces fue así como de, pues no es mala idea. Le hablé al Chay y le dije, ¿cómo ves esta que ya fue? Y me dijo, pues yo había estado hablando con Iñaki de hacer esto también y así y así. Entonces, pues como que salió de ahí jalar a Iñaki, y Iñaki jaló a Jay, que con el que también medio había estado hablando de lo mismo. Y Jay jaló a Randy, con quien quería volver a tocar de nuevo. Entonces fue así como de, órale, va. Y hace cuenta, eso fue como en un enero de 2001
y nos habían dado la fecha como en marzo. Randy no pudo ensayar porque estaba de gira con Molotov, entonces no podía ensayar más que esa semana de que era el show. Ensayamos esa semana y montamos 10 rolas, inventamos todo la mitología original de la banda, sacamos los maquillajes, que en esa primera tocada parecíamos más bien señoras de Polanco mal maquilladas. Y como que sacamos toda la idea de Moderato en esa semana y tocamos, estuvo muy divertido, todos nuestros amigos fueron, este, maquillados, caracterizados, con pancartas y demás, estuvo muy divertida la noche. Y como que al día siguiente alguien nos dijo, oigan, viene el aniversario de Telehit y no les gustaría tocar en eso, estuvo buenísimo lo de anoche. Nos ha ido a ver mucha gente de la industria también, entonces dijimos, pues sí, órale, y a los 15 días tocamos en lo de Telehit. De lo de Telehit nos tuvo también borrachera loca, fiesta loca y demás, y nos invitaron de ahí a tocar en el festival Acapulco. Fuimos al festival de Órale. Acapulco y de ahí como que ya la bolita empezó a como a no parar. Regresamos a tocar al Bull muchas veces, tocamos en muchas cosas como de Yo los vi en el radioactivo Bull. y ya como que a partir de ahí empezó la bola a correr. Fue una locura, Moderato. Yo me acuerdo cuando salió el detector de metal. Yo estaba, no sé, yo creo que a finales de la secundaria, una cosa así. Y justo empalmó con RBD, lo que platicamos hace rato. O sea, Sí, fue un boom, fue una locura. O sea, sí fue una locura. oye, Marcelo, ¿por qué crees que Moderato realmente se convirtió en un fenómeno? O sea, es que creo que el personaje los rebasó, ¿sabes? O sea, creo que la sátira se volvió realidad y todos nos compramos, pues eso, o sea, de que neta sí, Sí, tú eres Mick Mars y Jay es Brian Amadeus, o sea, yo tenía mi credencial del Moderato Army. órale. Creo que parte del chiste fue justamente eso, que caímos en un momento como que muy donde había una gran solemnidad. El rockero siempre ha sido como muy solemne y muy serio y se cree como muy importante y se la cree mucho lo que hace. Entonces nosotros como que llegamos a, a, en un momento como fácil donde podíamos hacer esto, invitar a todo mundo que fuera como nuestro cómplice y hacerlos parte del rollo, ¿no? Lo hicimos con el público, lo hicimos con los medios, nos apoyó muchísimo la prensa al principio que, aunque sabían perfectamente quiénes éramos, se dirigían a nosotros como Mick Mars y Brian Amadeus y Javi Moderato y así, ¿no? Y se Iñaki, ¿cómo volvían era? como, Iñaki era Roy Ochoa Roy, y, Roy, Roy, Roy. eh, y Randy era, ay, se me olvida el nombre que era Randy, pero vamos, todo el mundo le entró a esta fantasía y querían como ser partícipes, el público, los medios, nosotros, y de repente se volvió ya como una cosa, como una gran puesta en escena o un gran pieza que se repetía y se repetía y se repetía, y crecía y crecía y crecía y crecía. Para cuando grabamos el segundo disco, pues ya nos quedaba muy chico el Bulldog, ¿no? Ya nos quedaban muy chicos los lugares como antros. Entonces, por eso hicimos ese show en el Teatro Metropolitano, y de ahí ya fue como la idea de, pues, si vamos a hacerlo en serio, manteniendo el humor, pero hacerlo, pues ya como una cosa divertida y que además reditúe económicamente. Entonces, como que lo teníamos muy claro y la bolita de nieve fue creciendo como sola y se fueron sumando todo el mundo, más como partícipe y como socio y como cómplice, más que nada, O ¿no? sea, al principio no fue muy rentable Moderato, digamos, los primeros años. No, porque le invertíamos mucho. O Claro. sea, le invertíamos mucho a la mafufada. Todas las tocadas llegábamos como en limusina, todas las tocadas había producción. Nosotros hacíamos como promo de todas las tocadas, le gastábamos, rompíamos guitarras, entonces comprábamos guitarras, quemábamos guitarras, entonces había que comprar guitarras, llevábamos bailarinas, encueratrices, entonces nosotros las teníamos que conseguir y pagarlas, entonces nosotros pagábamos la pirotecnia, nosotros pagábamos como todo lo extra,
y no era muy rentable, hasta que de repente como que empezó a crecer y crecer y crecer y se tuvo que volver rentable, porque si no, pues hubiera sido un divertimento nada más. Digo, pero creo que no han perdido esa esencia, o sea, digo, o sea, a veces Jay entra en moto y hay fuego y las paredes de amplis, o sea, y lo padre es que no perdieron como No, esa claro, y calidad. ese ha sido como un poco la consigna, o sea, el día que se vuelva así ya como, porque con todo y que llevamos de gira 21 años y con todo y que tocamos las mismas canciones, o 5 o 6 canciones las tocamos desde hace 16 años, sigue teniendo esta cosa como de esa primera noche y esa cosa de echar relajo y de que somos como cinco amigos viajando por el mundo y echando relajo y conquistando como piratas todo lo que se pone en nuestro camino, ¿no? Entonces, es tratar de llevar, no la broma, pero tratar de llevar el humor a su máxima expresión. Entonces, Sí, eso es hasta lo que hemos querido hacer. bien dicen que una mentira, pues contada 1000 veces se convierte pues en verdad, ¿no? O sea, es neta. Sí, ¿no? Y nos pasó, o sea, yo me acuerdo que al principio fuimos de las primeras bandas que tenía como su página de internet. Y yo me acuerdo que yo me metía y me fusilaba las giras de Sting o de alguien así y las ponía como si fueran nuestras giras y en medio de eso ponía la tocada real, ¿no? Tlaxcala. Así, sí, Bulldog o Chiconcuaca ahí en medio de Praga, nada. Pero llegó un momento donde se volvió realidad, ¿no? O sea, a partir de como de 2005, 2006, pues que ya empezamos inclusive a hacer giras internacionales, pues se volvió así de que ya no me tenía que fusilar nada, ya. Nuestra gira, me acuerdo un año perfecto que tocamos así Tlaxcala, Veracruz, Beijing, Tokio, y luego regresamos, hicimos Ecatepec, Cancún y alguna otra ciudad de la República, ¿no? Y si era ya normal la gira, sí. Y sigue siendo así, o sea, de pronto Sí, sigue van siendo a así, tocar o sea, a Australia y de pronto están tocando en un concierto de EXA, ¿no? O sea, totalmente, es que no hacemos como, no hacemos como bloques de giras, ¿no? Todo el mundo hace como que saca un disco, hace una gira que tiene un principio y un fin, descansan, hacen un disco. Nosotros como que decidimos estar toqui, 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 y que la gira sea inacabable, ¿no? No es una sola, no son unidades de gira, sino es una sola gran gira que ni nombre tiene porque no, y que ha pues no para durado pues, toda la vida, o sea, no han parado de de- tocar. Oye, desde Marcelo, hace 21 años. o sea, sé que obviamente la gira sigue y seguirá, pero ¿cómo planean la logística? Por decir, si vas a hacer una gira de 7 conciertos en México, ¿cómo es la logística de Moderato? En qué sentido? De cómo, ¿Cómo gestionan los conciertos? ¿Cuánta gente viaja con ustedes? híjole, es ya un rollo ahí enorme. Viajamos como 30 personas, Ujú. bueno, ahora viajamos, somos 10 personas en el escenario ya, somos 5 músicos, está Adrián Tucente está de gira con nosotros, está de gira una percusionista que se llama Alex, ay, no me acuerdo su nombre porque es ucraniana Ok. y ella está yendo como percusionista y están 3 bailarinas, entonces somos 10 personas en el escenario y otras 20 personas de técnicos, Ujú. montaje, seguridad, luces, audio, bla, 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 pirotecnia y demás. Es ya como una industria en sí solo, entonces como que nosotros, básicamente, hacemos como todos nuestros calendarios alrededor de las giras de Moderato, todos los demás, todo lo que tenemos alrededor lo vamos acomodando a partir de las giras de Moderato Sí, o y sea, se va dices, como haciendo, porque todos, hemos decidido a lo largo de los años hacer otras cosas, o sea, porque creo que uno no puede estar nada más con todos los huevos en la misma canasta, porque si no, ahí sí se agota la cosa, se te agota la cabeza, no, y te se te agota el aburres, gusto y te te aburres. Ahí sí, aburres. si no hubiéramos hecho todas las demás cosas que hacemos, probablemente ya hubiéramos tomado un descanso o ya nos hubiéramos matado o ya
ya no hubiera grupo, pero como todos hacemos tantas cosas y todo eso suma a todas las experiencias personales y grupales, pues enriquece todo lo que hacemos. Entonces, sí, como que es una logística complicada y una serie de calendarios complicados, pero se logra y se hace y hay unas cosas que de repente sufren porque tienen menos tiempo, pero hay unas cosas que les va muy bien porque pueden tener más tiempo. Oye, ¿y cómo es el proceso creativo de los discos de Moderato? O sea, todos Pues son diferentes, ¿no? Por decir este que me dijiste sí, de... pero, por decir, Mil este Mil estaba muy Demonios. claro porque, sí, este estaba muy claro porque ya estaban las rolas y nada más fue Ujú, como hacer los arreglos. Pero normalmente, pues lo que hacemos es como juntarnos y puede ser que Jay llegue con ideas de rolas, que hacemos los arreglos todos y a partir de eso se va construyendo la canción. Eh, Habemos unos que, ¿cómo se dice? Que participamos más como en el discurso y en la idea musical, más que en de graba texto, ¿no? Sino de ujú. esto debería de sonar más así porque tenemos como un como conocimiento enciclopédico del rock y Ujú. como de la música. Y así, o sea, puede ser que llegue Jay con alguna idea de canción y entre todos hacemos el arreglo. Alguien se le ocurre, alguien trae alguna referencia, alguien aporta otra referencia y así vamos construyendo los arreglos. Oye, Marcelo, Reactor 105, me atrevería a decir que fue la cuna de una generación muy importante en el rock de México. Y tú fuiste una de las piedras angulares de ese proyecto. ¿Cómo fue el viaje de Reactor? Sí, fue otra cuestión de la cual estoy muy afortunado y muy agradecido de estar en el lugar adecuado, en el momento adecuado. O sea, simplemente por esta cuestión de que yo era como el más veterano de edad ¿Cuántos años del tenías grupo. ahí, Marcelo? Cuando empezamos Reactor yo tenía 34, treinta No, y cinco pues estabas muy chavo. Y yo era el único que tenía como experiencia ya como de oficina y experiencia como de administración y experiencia como de liderazgo de un grupo. Entonces cuando se cerró Radioactivo y ya como que estaba en las últimas el proyecto de órbita que me encargaron cerrar órbita y abrir una nueva estación, fue como que hacer un nuevo equipo y ponerle un nombre y estar ahí nada más como el señor que estaba con el látigo encauzando a los esclavos trabajando, ¿no? En realidad. No, pero es que ha de haber sido una experiencia increíble porque, digo, Reactor estuvo como por decir muy de la mano, como con el Vive Latino, y ustedes, sí, o sea, fueron cómplices de la salida de bandas, no sé, como Zoé, como Porter, todas esas bandas de esa generación. Yo Sí, recuerdo muchísimo eso. fue como una época muy fértil de crecimiento y establecimiento de la industria del rock mexicano, y para ello necesitaba como un medio de comunicación que lo apoyara y que lo difundiera. Como que cada generación que ha tenido este desarrollo siempre tiene un medio que va de la mano, ¿no? O sea, Ujú. a finales de los 80 Espacio 59 o Rock 101, WFM y estas cosas, antes Radio Hits en los 70s o Conexión Acústica, en fin, y este también era como un periodo muy fértil de bandas y como de esta transición de lo análogo a lo digital y nos tocó como el inicio de la vida de redes sociales y el inicio de la transición de la música hacia los servicios de streaming. Entonces sí fue como un último, porque todavía no logramos salir de esa etapa de un último gran momento de cambio, ¿no? Ahora los cambios como que todavía no se acaban de asentar, pero a nosotros sí nos tocó ese cambio de no tener internet, así tener internet, de no tener redes sociales, así tener redes sociales. Y fue muy fértil para las bandas y fue muy fértil para la creatividad y para la creación y para el establecimiento de nuevas bandas que
15 años después han sido las bandas como que han logrado hacer escuela y hacer como una generación. O sea, te tocó programar playlists desde CDs hasta ya con Spotify, ¿no? Sí, 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 totalmente. Y me tocó así de hacer radio a la antigüita, de no tener una computadora en cabina, a tener que tener una computadora en cabina y de hacer comunicación y mensajitos vía SMS a hacer tweets y a hacer cosas ya gratis, ¿no? Sí, Cosas tú a que veces costaban a cosas gratis. salías luego en el programa de la primera hora con Rulo, ¿no? Ahí salía el buen Sí, gerente. todo el día ya andaba metiéndome a decir burradas por todos lados. Oye, Marcelo, ¿y de ahora qué bandas nos recomiendas? O sea, de esta Híjole, generación. la verdad de esta generación, como que, como es tan amplia, que siento que todavía no hay una banda que realmente englobe Ujú, esta nueva generación. Todavía no siento que aparece. Estoy a la espera de que aparezca, ¿no? Lo que pasa es que ha sido tal la explosión de la posibilidad de la creación, que todo lo puedes hacer aquí, ujú. que todo, o sea, creo que ni en la ciencia ficción más pacheca alguien pensó que iba a poder tener en su mano, a su disposición, toda la música de Occidente de los últimos 150 años. Entonces, en segundos puedes acceder a eso y en segundos puedes producir, difundir y programar y vender música. Entonces, como que todavía siento que hay como una locura ahí de posibilidades que hacen que haya una oferta imposible de escuchar, ¿no? Entonces siento que todavía no aparece una banda de esta generación ya post verdad y post redes sociales. Sí, es que tiene, la misma industria tiene que agarrar como su lugar. Yo creo que la última banda, pues que fue relativamente grande, pues pudo haber sido Enjambre, ¿no? Pero Sí, claro, de ahí pero para ya acá, viene con empezó antes sí, entonces, es de la todavía. generación de Zoé, ¿no? O sea, Ujú, ujú. pero de ahora no sé, pues por ahí está Reino, Little Jesus, en fin, hay muy, muy buenas bandas. Oye, Marcelo, ¿cómo fue tu experiencia en MasterChef? Muy divertido. Este, pues es como, ¿cómo se dice? Como una de las grandes, yo he tenido como varios parteaguas de mi vida profesionalmente, ¿no? Cuando empecé a trabajar en industria, cuando entré a reactor, cuando Moderato le empezó a ir muy bien y ahora con esta cosa que es como completamente diferente y nueva, que nunca pensé que lograría, y ha sido una de las experiencias más gratas y más padres de poder pensar que sí le puedes enseñar cosas nuevas a un perro viejo, trucos nuevos a un perro viejo y de que nunca es tarde para aprender y que nunca es tarde como para encontrar otro tipo de camino por la vida, ¿no? Que sí tiene que ver algo con la música, que sí tiene que ver algo con la creatividad, pero que es como un planeta completamente diferente. Entonces ha sido una experiencia para mí reveladora y definitoria y muy divertida. Estoy muy, muy contento y muy satisfecho. No, y aparte muy ligada, o sea, todo fue una reacción en cadena, Moderato, Burger Man, MasterChef, ¿no? O sea, como toda esa línea de crecimiento, ¿no? Exactamente, como que además todo va de la mano, todo se complementa y todo enriquece como la experiencia. Yo como que me di cuenta, me tomó mucho tiempo como que entenderlo. Me acuerdo inclusive cuando a Moderato le empezó a ir muy bien, que mis compañeros revivieron Fobia y empezaron a hacer Fobia al mismo tiempo. Yo pensaba así de, híjole, no pierdan el foco, ¿no? ¿Para qué hacer otra cosa si estamos en esto, estemos sobre esto? Pero al mismo tiempo yo seguía trabajando, entonces como que dije, bueno, si yo sigo trabajando, ellos pueden seguir trabajando en otras cosas. Y al poco tiempo me di cuenta que no, que al contrario, no era perder foco, sino era como, entre más cosas puedas hacer en la vida, más suma todo lo que haces y las experiencias enriquecen todo lo que haces, ¿no? Entonces, la música ha enriquecido la comida para mí, la radio ha enriquecido la música,
todo se complementa, todo se enriquece y a fin de cuentas, si no hubiera tenido todo este marasmo y esta locura de cosas que hago, pues igual y nunca había podido llegar a la cocina y nunca hubiera podido llegar a una cosa como lo de MasterChef. Entonces soy muy afortunado, y en algún momento me di cuenta que sí se puede hacer casi todo durmiendo poquito y descansando ¿Duermes este, poco? de vez en cuando, pues sí, cuando las cosas se ponen rudas, uno tiene que dormir poquito y descansar poquito. Oye, Marcelo, ya últimas dos preguntas. ¿Es cierto que te casaste en un McDonald's? Sí, claro, me casé en un McDonald's y cuando se lo planteé a mi esposa y aceptó, fue así como si tenía alguna duda de que ella fuera la correcta, en ese momento quedaron completamente disipadas. Sí, pues es que ya era mi segunda boda, entonces yo quería hacer como algo diferente y algo que realmente quisiera hacer. Y queríamos una ceremonia pequeña y demás, dar hamburguesitas y eso devino en la idea de ¿por qué no pedimos que nos patrocinen las hamburguesas? ¿Por qué no mejor nos casamos en un McDonald's? Y cuando ella dijo que sí, fue así como, órale, va. Es la indicada, ¿no? Sí, esta es la buena. Oye, ¿y qué? O sea, en las cajas firmaron o cómo fue ahí adentro. Pues nos dieron un área ahí lo hicimos en el McDonald's de Polanco antes de que lo remodelaran, Ah, ok. que es el segundo McDonald's más antiguo de México. Ujú, Y había un área ahí que estaba que era como una terracita que estaba un poco separada del restaurante. Entonces la boda empezó en horario de operación normal, en esa área. Luego ya se cerró el restaurante y siguió un poco la boda, pero estábamos como ahí, como separados. qué chido. McDonald's nos regaló una cajita especial, una cajita feliz especial que tienen, que es como un tamaño más grande. No Ujú, sé por qué la habían hecho, y era una caja como más grande. Entonces a todo el mundo le dimos su caja con hamburguesa, creo que era o Quarter Pounder o Big Mac, ujú. papas, refresco y malteada, y luego dimos unos heladitos y ya, o sea, como que fue ahí. Lo único que no pudo haber oficialmente era que como McDonald's no tiene licencia de alcohol, ellos no Ujú. autorizaron que hubiera alcohol, pero todo el mundo llevaba ahí sus pachitas y todo el mundo llevaba su escondido y todo el mundo se puso hasta el tronco. Hicimos Puro una rockero ceremonia ahí. aparte, ¿no? Además, sí, hicimos una ceremonia ahí mafufa con mi amiga Julia Palacios, hablando de las runas y la vida Ajá. y las estrellas y demás. Y tan nos casamos, comimos, bailamos y escuchamos música y comimos hamburguesas. Que aparte Julia fue directora de carrera de comunicación en la Ibero y ella es experta en rock. Creo que tiene una maestría en Sí, rock. tiene una maestría y tenía una cátedra de rock en la Ibero. De hecho, nos conocimos, mi esposa y yo, en la universidad por Julia, en una clase con Julia. Entonces, No, pues qué mejor hace años. ceremonia que Julia dándola, ¿no? O sea, Exactamente, exactamente. oye Marcelo, para Marcelo Lara, ¿qué es la música? Híjole, para mí la música es como el motor de la vida y el motor de mi vida. Es mi razón de ser, mi razón de trabajar, mi razón de existir, y es lo que nutre todo lo que hago. Eh, la música es como el principio y el fin de todo lo que hago. Oye Marcelo, si mañana no estuviera Marcelo Lara, ¿cómo te gustaría que te recordáramos? Híjole, me gustaría que me recordaran como una buena persona, como un buen amigo, como un buen esposo, como un dragón profesional y como alguien que le gustaba mucho compartir la música con todo mundo de frente y detrás de cámaras. Me gustaría, si me gustara que me recordaran, sería como una persona que siempre quiso compartir la música, la comida y la buena onda. Y creo que eso es exactamente la persona que eres, mi querido Marcelo. Pues agradezco muchísimo, muchísimo tu tiempo, que hayas accedido a estar en este espacio, mi querido Marcelo. A ver si en unos Al meses, contrario. ¿qué te parece si hacemos una segunda parte en algunos meses? Sí,
Estaría Hasta nos increíble echamos porque, unas burgers, ¿no? Podría ser. cómo no, fácil, Pues, fácil. mi querido Marcelo, te mando un abrazo gigante Igualmente, bien. y pues lo mejor para el 2023 va a ser una locura para ti. Espero que para todos sea muy bueno, muy divertido, mucha salud, mucho trabajo, mucho amor y muchas hamburguesas. Te mando un abrazo gigante, mi querido Abrazo Marcelo. grande, gracias por invitarme, oye. Cuídese. Bye. Bye.